político, económico, financiero y podríamos decir hasta contextual de lo que es una primera aproximación, ¿sí?, al comercio internacional. Y posterior a ello, ustedes ya empezaron a trabajar con Valeria, bueno, las primeros pasos que va a tomar una pequeña y mediana empresa para internacionalizarse, ¿sí? Entonces, ustedes ya trabajaron sobre las razones, por ejemplo, para exportar, trabajaron sobre el plan estratégico de una empresa que tiene que generar para lograr, ¿sí?, exportar. Siempre ustedes han tenido otras materias vinculadas a lo que es comercialización, entonces ustedes saben lo que es la planificación y justamente la importancia que tiene esa planificación para lograr esos objetivos que uno se propone y después para, lógicamente, hacer la parte del control, evaluación y ajuste, ¿sí? Un poquito la idea de hoy es seguir avanzando en torno a, bueno, una vez que yo ya decidí internacionalizarme, que yo he decidido salir al mundo, ya sea mediante la generación de una oferta exportable o mediante, ¿por qué no?, también en un primer momento, por algún tipo de oportunidad donde yo no genero esa oferta exportable, sino que a través de aquellos productos, recursos que tengo ociosos, decido exportar esos productos ociosos. Entonces yo puedo determinar qué es lo que voy a hacer. Ahora bien, cuando nosotros vemos los canales de comercialización, hay veces muy confuso, por eso les pido que presten atención en esta unidad. ¿Por qué? Porque si nosotros la buscamos por internet, los autores lo trabajan de diferentes maneras. Y hay muchos que trabajan los canales de comercialización, como nosotros los vemos aquí, como si fueran canales de distribución. Si bien yo les voy a hacer hoy la salvedad, les voy a explicar, ustedes van a ver los canales de distribución propiamente dichos, ¿sí?, con la profe Valeria en la unidad de marketing, principalmente, creo que es la unidad número 10, esa la van a ver cuando regresemos, lógicamente, después del receso. Y hoy nosotros vamos a ver aquellas alternativas o modos que podríamos decir que una empresa puede decidir para tomar y establecerse y posicionarse en ese mercado de destino. Cuando nosotros hablamos de los sistemas de distribución, básicamente nosotros hablamos que existen diferentes canales cortos, ¿sí?, y canales largos. Y esos canales se miden en función de la cantidad de intermediarios que yo voy a tener en ese proceso. Cuando nosotros hablamos de los canales de comercialización, en realidad vamos a ver propiamente dicho qué tipos de canales hay, ya sean directos o indirectos. Y cómo no, y directos e indirectos se diferencian en función de la presencia o ausencia de esos intermediarios. Por eso, esta unidad está muy vinculada con la unidad número 10 que ustedes van a ver, ¿sí? Y se pueden leer de manera conjunta, pero no necesariamente un canal corto implica canales directos de comercialización, ni un canal largo implica sí o sí que sean un canal indirecto, ¿sí? Entonces lo vamos a ir trabajando porque hacen alusión a diferentes cosas. Sí les pido que cuando no vayan entendiendo algo me vayan preguntando. La idea es ir trabajándolas con ejemplos y también sujetos a los primeros productos que ustedes tienen, porque de hecho en la segunda parte del trabajo ustedes tienen que elegir no solamente los canales de distribución, sino cuáles van a ser las alternativas de los canales de comercialización con los que van a salir. Por eso siempre yo les voy diciendo, bueno, cuando vayamos viendo uno por uno, vayan pensando en sus propias empresas y vayamos haciendo ese ejercicio teórico-práctico de decir, a ver, para nosotros, ¿qué sería mejor? Y también esto se plasma en ese plan estratégico del cual ustedes ya trabajaron. ¿Por qué? Porque yo puedo tener como un objetivo general, en un primer momento, la internacionalización de la empresa por un canal directo, pero después, a medida que vaya creciendo mi incidencia en los mercados internacionales y que quiera abrir nuevos mercados, puedo poner como otro objetivo en el largo plazo, una vez habiendo cumplido este primero, por ejemplo, abrir o operar con otros tipos de intermediarios, ¿sí? Entonces, siempre recuerden que cuando nosotros hablamos de estos términos vinculados al comercio exterior, son términos dinámicos que pueden ir cambiando, que hoy puedo tomar una decisión, después evaluarla si me salió o no, y después modificarla o permanecer en ella.
¿Por qué? Porque fui acumulando experiencia, entonces, bueno, todavía no me siento del todo segura para mutar o cambiar, ¿sí? Bueno, en primer lugar, ya empezamos con esta primera filmina de algo que nosotros ya venimos trabajando desde que comenzó esta asignatura y que supongo que ustedes ya tienen este conocimiento completamente incorporado, que es la diferenciación entre el comercio internacional y el comercio exterior, ¿sí? No son sinónimos el comercio internacional y el comercio exterior, porque claramente uno depende, o sea, cada uno de ellos depende de la óptica sobre la cual yo me posicione y la perspectiva que yo tenga para observar dicho fenómeno, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hacemos alusión al comercio internacional, yo básicamente lo que quiero ver son todo el flujo, ¿sí? Vinculado al comercio, ya sean importaciones, exportaciones, logística, intermediarios, ¿sí? Que hacen al comercio internacional como un único fenómeno. Cuando yo hablo del comercio exterior, yo me estoy posicionando dentro de uno de esos actores internacionales, es decir, estatales, y voy a analizar, ¿sí? Todas las cuestiones vinculadas al comercio, pero inherentes a ese actor. Es decir, yo, Argentina, situado dentro de Argentina, voy a analizar el comercio exterior de Argentina, o cómo hago yo para salir hacia el mundo desde Argentina, cuáles son los requerimientos legales que yo tengo desde Argentina para salir al mundo, ¿sí? Y cuáles son los requerimientos también, por ejemplo, yo necesito insumos y traer insumos desde otros lugares del mundo para operar aquí. Bueno, ¿cuáles son esos requerimientos que yo necesito para ingresar esos productos, pero a Argentina? ¿Por qué? Porque si bien, como habíamos visto, la Organización Mundial del Comercio trata de generar reglamentaciones, regulaciones y acuerdos entre diferentes estados para llegar a esta liberalización del comercio, dado que producto de esa liberalización nosotros podríamos generar un aumento del bienestar mundial, eh, hay ciertos parámetros de regulaciones y normas que son comunes a todos los estados. Pero ciertamente hay una cuestión vinculada a esa palabra clave que nosotros habíamos analizado junto al profesor Speck, que era la de soberanía, que nosotros no estábamos sí o sí condicionados, ¿sí?, a esas reglamentaciones, salvo que nosotros hayamos ratificado esos acuerdos internacionales a los cuales nos encontramos sujetos, y de esa manera nosotros ahí sí ya tenemos la obligación de implementarlos. Y recordamos siempre que el hecho de que nosotros hayamos acordado algo no significa que eso realmente suceda. Entonces sí existen organismos, ¿sí?, en donde se arbitran o se negocian todas aquellas, o se median todos aquellos inconvenientes que pueden generarse, suscitarse dentro de ese comercio que yo genere para con otra parte, ¿sí? Entonces nosotros vamos a nombrar, bueno, quién va a ser el árbitro, quién va a ser el tribunal, ¿sí?, ante cualquier tipo de inconveniente que se genere entre las partes que han acordado generar una operación de comercio exterior, ¿sí? Bueno, todos tienen claro entonces la diferencia entre el comercio internacional y el comercio exterior. Seguimos avanzando un poquito más. Hoy nosotros lo que vamos a trabajar es sobre los canales de comercialización internacional. ¿Qué vendría a ser un canal de comercialización internacional? Implica la organización propia o externa, en función de quién la realice, de un conjunto ordenado de operaciones, ¿sí?, que se tienen que llevar a cabo para la venta de un producto o un servicio en un mercado exterior. Es decir, que ese producto o ese servicio va a cruzar las fronteras. Hoy en día nosotros nos encontramos frente, digamos, a un comercio y un flujo creciente de todo lo que es inherente a los servicios, ¿sí?, vinculados principalmente a los servicios de software. Y si ustedes recuerdan, cuando nosotros habíamos hecho la diferenciación entre el GATT y la Organización Mundial del Comercio, nos habíamos dicho que una de las cuestiones centrales era que el GATT solamente se centraba, ¿sí?, en la comercialización de bienes, mientras que la Organización Mundial del Comercio, que empieza a ser operativa a partir del 1 de enero de 1995, que va a traer, ¿sí?, no solamente, y se va a preocupar solamente por las cuestiones vinculadas a productos tangibles, es decir, a bienes, sino que también lo va a hacer en torno a servicios
y a este abstracto, a este componente tan abstracto que es el de la propiedad intelectual. Bueno, adentrándonos un poquito más en esto de los canales de comercialización. Como yo les decía, nosotros tenemos que distinguir sobre lo que es un canal de comercialización internacional que está preocupado por los modos, podemos decir que son diferentes modos o alternativas o formas en las cuales un producto o servicio ingresa en un nuevo mercado. Y cuando nosotros hacemos alusión a los sistemas de distribución, es cómo se va a terminar de generar la operativa dentro de ese mercado de destino en función de los distintos intermediarios, mayoristas y minoristas que estén presentes, ¿sí? Y van a establecer de esa manera si va a ser un canal largo o un canal corto, ¿sí? Para ver cómo cubren la plaza de ese mercado de destino. La conjunción de ambas va a ser lo que es un canal integral. Ese canal integral ustedes lo van a poder terminar de entender y comprender una vez que ustedes vean con Valen la unidad número 10, ¿sí? Hoy nosotros vamos a trabajar sobre esta primera forma, que son los canales de comercialización internacional, es decir, aquellos modos y formas o alternativas que puede tener una pequeña y mediana empresa para salir al mundo y para tener presencia en otro mercado, ¿sí? ¿Cuáles son aquellos factores que nosotros podríamos decir que son determinantes para la elección de ese canal? Bueno, lógicamente el primero, ¿sí? Y es sobre el cual nosotros hemos trabajado tanto, es sobre el producto. Yo tengo que tener bien en claro cuáles son las características de nuestro producto. Y en base a las características de nuestro producto, nosotros vamos a diferenciar, ¿sí? Bueno, cuál es el mercado meta y cuál es el metamercado. Cuando nosotros hacemos alusión al mercado meta, decimos cuál va a ser el segmento poblacional sobre el cual nosotros queremos vender, ¿sí? Nuestro producto o servicio. Y eso tenemos que tener completamente bien definido. Si ustedes al escribir y al describir la empresa, ustedes seguramente han hecho alusión a lo que es la misión y la visión de la empresa, ¿sí? Es el para qué, el por qué de la empresa. ¿Qué es lo que quiere cubrir? ¿Qué es lo que quiere hacer? Bueno, la clase de producto que nosotros tengamos es sumamente esencial para nosotros definir, bueno, cuáles van a ser las estrategias que vamos a utilizar para posicionarnos en ese mercado de destino, ¿sí? Entonces, a través de esa descripción del mercado meta, nosotros sabemos, bueno, ¿a quién está orientado? ¿Hacia dónde va? ¿Qué nicho queremos cubrir? ¿Sí? Porque en función de eso, nosotros después vamos a hacer diferentes análisis de mercado cuando ustedes tengan la oportunidad de hacerlo, que es en la próxima entrega, es esa de justificar, o sea, ¿por qué voy a elegir este mercado y no este otro? Bueno, eso ya va completamente situado a las características de nuestro producto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo quiero exportar productos vinculados, ¿sí? a la niñez y primera infancia, probablemente un indicador clave para mí sea la tasa de natalidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, lógicamente, yo no voy a ir a querer exportar o meter algún producto en un mercado donde tengamos una pirámide completamente invertida de natalidad, ¿sí? O también vamos a ir analizando, por ejemplo, el precio de nuestro producto, porque de pronto si es un precio vinculado a un segmento muy particular o a un nicho muy particular con un alto valor adquisitivo, bueno, yo ahí tengo que analizar dos variables, ¿sí? Que se tienen que cruzar. No solamente la tasa de natalidad, sino también el ingreso per cápita. ¿Por qué? Porque quizás sí, yo digo, bueno, pero en África, en Angola tienen una tasa de natalidad que es completamente favorable para la inserción de mi producto. Bueno, pero para mi producto, como se va a considerar un bien de lujo y no un bien, digamos, esencial, el ingreso per cápita me es fundamental para saber si allá la gente va a tener el poder adquisitivo para comprarme ese producto que yo estoy tratando de llevar. Es decir, yo quiero comercializar un baby call, por ejemplo, ¿sí? Entonces, a ver, nosotros sabemos que las características para un baby call tienen que ser, por ejemplo, justificarse en espacios, digamos, grandes. Entonces, a ver, si yo veo que la infraestructura de ese lugar, la mayoría de las personas que tienen hijos viven en un departamento de 2 dormitorios, y bueno, medio como que no se va a justificar mucho nuestro baby call. Entonces quizás tengan que analizar otros tipos de mercados. Bueno, aparte del conocimiento del mercado, aparte del tipo de producto, también tenemos que hacer un análisis, seguramente ustedes lo van a ver con Valen, pero ya lo han venido trabajando
distintas materias sobre el análisis de FODA, el clásico FODA de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, en donde yo pude haber identificado que yo tengo, digamos, como objetivo de mi empresa está la internacionalización, pero yo carezco completamente de los conocimientos para lograr esa internacionalización. Entonces, bueno, ¿qué me va a convenir? ¿Abrir un departamento de comercio exterior para generar eso? ¿Tengo los recursos yo como pequeña y mediana empresa para sostener un nuevo equipo de empleados? ¿Tengo que buscar financiamiento o me conviene ver algunas otras alternativas? Entonces, empezar, digamos, esta primera etapa con algunos otros mecanismos, como puede ser, por ejemplo, un consorcio de exportación, y luego, si adquiero la experiencia y empiezo a tener, y esas experiencias empiezan a ser redituables de manera económica para mi empresa, bueno, ahí recién puedo empezar a pensar en abrir un departamento propio de comercio exterior. Por otro lado, tengo que claramente hacer perdón, estaba admitiendo a algunos chicos. José, no te olvides de ir viendo las personas que se van sumando. Tengo que hacer un análisis del ambiente competitivo, ¿sí? No solamente eso se hace a nivel interno, sino en el mercado de destino. Bueno, saber, hay empresas nacionales orientadas a la producción de ese mismo bien o servicio que yo quiero ofrecer. Bueno, de no ser así, las importaciones, principalmente, ¿de dónde vienen? ¿Sí? Todo, para ese análisis, particularmente de dónde son las importaciones y exportaciones vinculadas al tipo de producto, nosotros vamos a utilizar una herramienta donde está toda la información actualizada y nosotros podemos leer, pero esa no es la única lectura que yo tengo que hacer. Entonces siempre tenemos que ir ampliando ese abanico para esa justificación. Es un análisis extenso, ¿sí? Pero que de alguna manera yo, a la hora de procesarlo y de transformarlo, tengo que generar información completamente concreta, ¿sí? Bueno, como veníamos hablando del tamaño también del mercado, es muy importante saber, bueno, mi producto va a necesitar que yo de alguna manera voy a poder cubrir todo ese territorio, ese nuevo mercado de destino. Es decir, yo puedo con mi oferta exportable decir, bueno, yo me voy a posicionar, voy a tratar de posicionar mi producto en todo el territorio del nuevo mercado, por ejemplo, en todo Brasil, o no, o en función de las necesidades y los requerimientos y mi capacidad actual, solamente me voy a especificar en uno de los estados, en el estado de Santa Catalina, o en el estado de Salvador de Bahía, ¿sí? Entonces yo, en función de esas características, voy segmentando y pensando en cuál va a ser la cobertura, ¿sí?, que yo quiero hacer a del nuevo mercado de destino. Bueno, por otro lado, como ya lo veníamos trabajando, las barreras arancelarias y pararancelarias, ¿sí? Nosotros, si bien hablamos un poquito de esto de las barreras pararancelarias, sobre todo en cuestiones fitosanitarias, cuando nos dedicamos a la producción de materias primas o productos vinculados al agro, ¿sí? Es muy importante saber, bueno, cuáles son esas barreras pararancelarias con las que tengo que contar. ¿Cuáles son las características, por ejemplo, del packaging? ¿Cuáles son las características propias de los componentes químicos que pueden tener determinados productos? ¿Cuáles son los recursos económicos y financieros con los que cuento? ¿Yo tengo esa capacidad para lograr esa exportación o voy a necesitar financiamiento? Bueno, en función de ese análisis, si voy a necesitar financiamiento, ¿de dónde va a venir ese financiamiento? ¿Cuáles son las tasas de interés que me brindan los diferentes bancos, ¿sí?, o entidades financieras? Por ejemplo, el banco de Inversión y Desarrollo, o bancas privadas, por ejemplo, el Banco Santander, el Banco Macro, ¿sí?, el HSBC. Entonces yo tengo que hacer un análisis de diferentes alternativas crediticias que tengo, y en función de el producto que tengo, en función de la tasa de interés, los montos que voy a necesitar para formalizar esa operación de comercio exterior, bueno, ¿cuál es mi mejor alternativa? ¿Cuál es el grado de riesgo que yo puedo tomar como empresa? Porque yo estoy adquiriendo y me estoy endeudando, ¿sí?, mediante un crédito para esa exportación. Bueno, claramente el riesgo es mucho mayor que si yo estoy usando los recursos internos propios para generar esa comercialización. ¿Hasta qué punto yo realmente tengo un control del proceso? O ese control del proceso no lo voy a tener porque recién voy a estar saliendo al mundo, entonces voy a necesitar la experiencia
de alguna otra empresa que me pueda orientar a mí hacia cómo tengo que desarrollar esta experiencia. Y también analizar en qué etapa de la internacionalización me encuentro. Si bien nosotros hoy partimos de la base de que todos ustedes están saliendo con empresas que aún no exportan al mundo, bueno, una vez que ustedes se tuvieron sus experiencias y quieren expandirse, seguramente esos canales de comercialización van a variar. ¿Por qué? Porque en un primer lugar pudo haber tenido, ya vamos a ver, algún tipo de canal directo y después, en el largo plazo, operar o funcionar según otros canales que puedan ser mucho más redituables en el paso del tiempo y con la experiencia que yo he adquirido. Y entonces, todas estas variables van jugando y se van interrelacionando para nosotros tomar una decisión. Ahora, claramente, yo tengo que ir haciendo un recorrido por cada una de estas variables. No es que analizo solamente mi producto, bueno, y trato de justificarlo con 2 o 3 variables, sino que tengo que ir trabajando, dialogando, viendo cuáles variables son más importantes que otras en algún momento dado de todo el proceso de la internacionalización, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Bueno, ustedes váyanme diciendo y si no cualquier cosa, José se va a fijar en el chat. Si hay alguien que me está diciendo algo por el chat, José también te pido si me puedes ir avisando, tipo moderador. Eh, bueno, hoy nosotros vamos a trabajar sobre 2 tipos de canales y después, bueno, vamos a hacer alusión a algunas variantes, pero la clasificación, digamos, más común que nosotros podemos identificar de estos modos de comercialización internacional son los canales directos y canales indirectos. ¿A qué hace referencia esto de canales directos e indirectos? Bueno, cuando nosotros hablamos de canales directos, principalmente lo que estamos, digamos, la característica principal va a ser que nosotros no vamos a necesitar ningún otro intermediario externo a nuestra empresa para lograr esa internacionalización, ¿sí? Es decir, todo va a venir en función de los recursos propios que yo voy teniendo. ¿Cuáles son las ventajas? Lógicamente, al yo no contratar ningún intermediario externo a nuestra empresa, vamos a tener una mayor rentabilidad, porque sabemos que cuando nosotros contratamos a alguien, esa persona, digamos, lógicamente, o esa empresa a la cual estemos contratando, tiene que tener un margen de ganancia. Entonces, por tanto, los costos van a ser mayores a que si nosotros contáramos con esos recursos propios. Va a generar un mayor conocimiento de todo el proceso como lo que veníamos desarrollando. Una cosa es tercerizarlo y decirlo, bueno, sí, yo soy una empresa exportadora, pero una vez que entro puertas adentro del mercado de destino, yo no tengo ni idea. O una vez que yo, según el Incoterm que haya elegido, por ejemplo, sea un, un FOB, yo digo, bueno, se subió al barco, chau, subí el contenedor, que Dios se preocupe por cómo llegó ese producto en el mercado de destino. No me importa si llegó vencido, porque se demoraron los intermediarios, no me importa si llegaron rotos, ¿sí? A que yo diga, no, bueno, voy a tener un departamento de comercio exterior, voy a tener, digamos, todo el control de todo ese proceso hasta que llegue, por ejemplo, el mayorista o al minorista que vaya a ser el que lo venda al consumidor final. Eh, Profe, bueno, disculpe, sí, Ramiro. esto no tiene nada que ver con un broker, ¿o no? Ya vamos a ver la figura del broker. Entre unas de las figuras que vamos a ver hoy como canales va a estar el broker, tal cual. Pero no quiere decir que si estás con brokers sos exportación indirecta. No, exportar, eso sería una exportación indirecta la figura del broker. No es directa. Bárbaro. Pero ahora lo vamos a trabajar un poquito más. Ahora les estoy presentando las características de uno y otro y después vamos a ver las distintas alternativas que yo puedo encontrar en una exportación directa y cuáles van a ser esos canales, y una indirecta que una, por ejemplo, es el contratar un broker. ¿Y cuáles, bueno, son las desventajas? Que lógicamente al yo estar más a cargo de todo el proceso, si algo sale mal, el único responsable soy yo, por ejemplo. Y muchas veces, cuando estamos hablando de una de las primeras etapas de esa internacionalización que yo deseo hacer como pequeña y mediana empresa, es decir, que no tengo experiencia o carezco de experiencia, bueno, es todo un desafío, porque al no tener experiencia yo puedo cometer varios errores a la hora de llevarlos a cabo. No es que contratar un canal indirecto de alguna manera me saque todos los riesgos, pero sí quizás al yo no contar con la experiencia suficiente,
puede llegar a ser un poquito más riesgoso para nuestra empresa el internacionalizarse mediante estos canales propios. No obstante, también depende de las figuras que nosotros vamos a ir viendo que podemos llegar a tomar, ¿sí? Y por otro lado, tenemos lo que nosotros venimos hablando de la experiencia de la exportación indirecta, es decir, cuando yo voy a necesitar la ayuda de un intermediario, ¿sí? Para lograr esa internacionalización, es decir, para lograr esa operación de comercio exterior. Ahora bien, esa persona debe situarse físicamente en el mercado de origen, ¿sí? O no, ya lo vamos para qué. Debe situarse físicamente en el mercado de origen. Bueno, eso lo voy a corregir porque puede fijarse en el mercado de origen o según la figura que nosotros vayamos a ver, va a estar en el mercado de destino. Ya lo vamos a ir viendo con las figuras. Eso se los voy a corregir, se los voy a volver a subir. Puede o no, tendría que ser, puede o no situarse físicamente en el mercado de origen. Bueno, ¿cuáles son las ventajas? Lógicamente nosotros ahí contamos con intermediarios que tienen una gran experiencia, el know-how, digamos, tanto del mercado de destino como de todo el proceso que nosotros tenemos que desarrollar para llevarlo a cabo. Eso, por lo tanto, va a reducir lógicamente los riesgos, las incertidumbres, ¿sí? Porque una vez que nosotros tomamos a algunos de estos intermediarios, ya vamos a ver las diferentes figuras, pero ellos, por ejemplo, nos pueden decir y asesorar sobre dónde nos conviene posicionar ese mercado, o después van a hacer todo lo que es la parte del control de la postventa de ese mercado, según la figura que nosotros vayamos tomando. Ahora, ¿cuáles van a ser las desventajas? Que en realidad nosotros controlamos una parte muy efímera de todo ese proceso, y como recién les podía decir, a veces suscitan dificultades que al nosotros no formar parte de ese proceso, pueden o no ser comunicadas, ¿sí? Y eso puede influir en, por ejemplo, si llegó todo roto al mercado de destino. A nosotros, nuestro intermediario no nos lo comentó, puede hacer que a la larga, o haya fallas, ¿sí? En ese producto, perdamos clientes. Siempre en años anteriores, contábamos un ejemplo con Valen, de una gran empresa multinacional, de una de las pocas empresas multinacionales argentinas, que cómo hizo para insertarse, o sea, la primera vez que iba a realizar una exportación, la hace a Estados Unidos, y era la venta de caramelos, no los duros, sino los otros, los que son masticables. ¿Sí? Esos caramelos masticables, que a nosotros nos puede parecer algo muy simple, tienen que tener, el packaging en sí mismo tiene que estar bajo determinadas condiciones para lógicamente mantenerse ese tipo de producto a la hora de llegar al mercado de destino. Cuando llega al mercado de destino ese producto, los caramelos masticables de pronto no estaban en un packaging correcto, los contenedores no eran los adecuados que se habían elegido y por tanto habían perdido las características iniciales del producto, que en realidad es como que yo lo tengo que poder sacar bien del papel y recién cuando yo me lo meto en la boca que se me disuelva, ¿sí? Esas serían las características. Bueno, los caramelos llegaron completamente pegados al papel y se hicieron bolsas. Entonces, ¿qué pasó? Cuando lo llama el importador a esta empresa argentina, estoy hablando ya en la década prácticamente de los años 60, hoy es una de las empresas multinacionales y era la primera vez que salía al exterior hacia el mercado de Estados Unidos, bueno, hace un llamado para saber cómo había llegado el producto y les dijo no, que había llegado pésimo por estas características. ¿Por qué? Porque se derretía todo, se había engomado todo, no se podía separar el papel del caramelo. Entonces, ante esa situación, ¿qué hizo esta empresa nacional con esa primera experiencia? Y sabiendo el costo que eso conlleva a la empresa, dijo, bueno, hoy nosotros en términos medioambientales podemos decir que esto es un pecado mortal, pero bueno, se hizo de esa manera, dijo, tira ese contenedor a alta mar y yo me voy a hacer responsable y voy a pagar todos los costos y te voy a mandar 2 caramelos como deben ser, digamos, con las características del contenedor como tienen que ser y demás. Bueno, ese acto de conciencia de este exportador hoy decidieron ser esta empresa que es multinacional, con sede en un montón, digamos, de partes del mundo, con licencias de fabricación, y digamos, hoy es la empresa más importante de dulces acá en Argentina.
Chicos, ahí estoy de vuelta. Hubo como un microcorte. ¿Me escuchan bien ahora? Sí, sí, se escucha. Ah, bueno, perfecto. Ahí estoy volviendo nuevamente. Bueno, como les venía diciendo. Y por otro lado, hay, digamos, cuando nosotros salimos y participamos en diferentes ferias y demás, después hay un cierto como resquemor, ¿sí? A la comercialización, por ejemplo, de nuevos exportadores argentinos, porque nos pasa de que tenemos muy buenas experiencias y podemos ser reconocidos y tener una muy buena, digamos, iniciación. También hay que saber que nosotros partimos quizás de como un preconcepto en donde no, por lo general, en temas vinculados al comercio internacional, Argentina, digamos, tiene un cierto descrédito o desconfianza por parte de nuevos importadores. Entonces eso también tiene que ser muy... Lo voy a cortar, chicos, porque me veo como que estoy como... Voy a cortar la imagen y voy a estar explicándoles, pero sin imagen. Ahí está. No se me corta el audio, ¿no? No, profe. Buenísimo. Bueno, acá nosotros vamos a ver, como yo les dije, entonces, dos tipos de canales, los directos y los indirectos. Yo ahora lo que les voy a pasar a explicar son los diferentes canales directos. Estos canales directos, si nosotros teníamos, como habíamos visto en un primer momento, hacen alusión a que nosotros no vamos a necesitar de ningún tipo de intermediario para lograr, ¿sí? La operación de comercio exterior. Uno de los primeros, lógicamente, canales directos es generar dentro de la empresa un departamento de exportación, ¿sí? Un departamento de comercio exterior. Entonces va a ser un área completamente especializada, ¿sí? En hacerse cargo de todo lo que va a ser el proceso de la exportación. Entonces, va a generar todo lo que va a ser el diseño del marketing, el plan estratégico de la exportación, va a generar, bueno, todo lo que va a ser el proceso logístico, la elección de los diferentes después sistemas de distribución, ya sean largos o cortos, la justificación de la longitud de esos canales, la cobertura que se va a llevar a cabo, bueno, las características después, lógicamente, de cuál va a ser el Incoterm con el cual nos convenga salir, va a ser quien va a estar buscando en el mercado de destino a los clientes, ¿sí? Para formalizar esta operación, va a estar conjuntamente trabajando con el departamento de legales para generar y formular el contrato, ¿sí? Para la internacionalización de la empresa. Entonces, va a ser un área completamente central y especializada en generar todo lo que va a ser, ¿sí? La exportación y, dependiendo del tipo de insumos con el cuente nuestra empresa, de la importación de los mismos, ¿sí? Va a tener en cuenta también estructura logística, bueno, todo lo que sea necesario para formalizar y luego, lógicamente, puede o no generar y ver cuál va a ser la estrategia de postventa. Este departamento de exportación muchas veces no trabaja de manera, digamos, unívoca, no es que es la única, sino que es la con la cual se inicia y después puede ir mutando y trabajando o generando otros canales de comercialización según las características del mercado de destino, según los tipos de productos, porque yo puedo tener una cartera de productos con los que quiera salir, entonces para determinado producto planteo un tipo de canal, pero para otro producto planteo otro tipo de canal, ¿sí? Bueno, uno de los cuales no está nombrado acá, porque los vamos a ver de manera puntual, es el del e-commerce. Hoy en día nosotros tenemos la posibilidad de generar también ventas, ¿sí? Mediante Internet. Entonces, ¿eso cómo se hace? Lo vamos a ir trabajando más adelante, por ejemplo, con la plataforma, según las características de los productos y la experiencia que tengamos, por ejemplo, con una aplicación que salió en vigencia el año pasado y hubo varias capacitaciones por parte de la AFIP, que es el Exporta Simple, que es una plataforma virtual en donde yo subo las características del producto, bueno, cómo está, lo especifico según la nomenclatura y demás. Tengo que tener un tipo de clave fiscal, que es la clave fiscal número 3 para operar, es decir, estar inscrito ante la AFIP y demás. Y entonces, a partir de eso, yo ya puedo
generar exportaciones con un monto anual, ¿sí?, del valor de esas exportaciones por unos $15.000. Entonces, si bien este canal yo no lo he sumado a las explicaciones de hoy, porque los vamos a ver pero puntualmente cuando ya trabajemos con e-commerce, sí es importante que ustedes tengan en cuenta que el e-commerce hoy entra como uno de los nuevos canales, ¿sí?, de exportación directa. Por otro, este es muy simple y esto de la verdad es que, salvo ahora en este contexto de pandemia, que no lo estamos pudiendo desarrollar como se venía trabajando con anterioridad, por lo general todas las agencias de promoción comercial, como son el Pro Córdoba, Pro Argentina, Pro Perú, estas agencias de promoción comerciales están en todas partes del mundo y van generando diferentes ferias en función de las distintas actividades, nucleando diferentes actividades o tipos de productos, y van haciendo encuentros anuales o bianuales, pero son encuentros periódicos en un tiempo determinado, ¿sí?, en donde aquellas personas o aquellas empresas interesadas en exportar y tener esa primera exportación podían generar, ¿sí?, algún tipo de representante dentro de la empresa que viajara, generara acuerdos o fuera a estas ferias para generar acuerdos con otros importadores en otros mercados de destino, y de esa manera después generaban este viaje periódico de negocios, en donde de alguna manera esa persona vendría a ser el representante de ese producto, pero es interno a la empresa y viaja, ¿sí?, y mantiene una relación personalizada con esos clientes nuevos que se encuentran traspasando lógicamente nuestras fronteras. Esto era altamente utilizado con anterioridad a la pandemia. Vamos a ver, porque la realidad es como volvimos a esta situación dinámica muchas veces, y la incorporación de, por ejemplo, estas aplicaciones tipo Zoom ha facilitado que no tengamos nosotros la necesidad de irnos, ¿sí?, o de viajar para generar acuerdos. Entonces, hoy en día se están promocionando estas mismas ferias y rondas de negocios, pero a través de tipo de plataformas, en donde yo quizás muestre después de generar acuerdos, entrar con diferentes grupos y demás, solamente tengo que generar, por ejemplo, el envío de una muestra determinada y en función de eso avanzar con esas negociaciones, ¿sí? Lo importante que tenemos que tener en cuenta es que sí va a haber, no es que el cliente situado en el mercado en el otro mercado va a estar llamando a la empresa y un día lo atiende la secretaria, otro día lo atiende el gerente y otro día lo atiende la tesorera. Por lo general, ya nosotros vamos a nombrar a alguien que tiene los conocimientos muy específicos en torno al producto. Se tiene que saber absolutamente todo, se lo hace que estudie y que sepa íntegramente todas las características de nuestro producto para que sea el representante del mismo y vaya siendo quien se va comunicando con los clientes potenciales o con los clientes con los cuales hayamos suscrito algún tipo de acuerdo, y entonces sea ese representante. Esto por lo general la ventaja que tiene es que tiene un costo muy bajo para la empresa, si lo vemos comparativamente con otros canales con los cuales vamos a ir trabajando. No obstante, esas personas tienen que tener determinados conocimientos, actitudes y aptitudes que promuevan y permitan este tipo de canal. Por ejemplo, el conocimiento de varios idiomas. Claramente yo no puedo que me llamen del extranjero y no saber hablar inglés o estar buscando un traductor de inglés. Entonces tiene que tener un determinado perfil el empleado que yo vaya a tomar, y lo tengo que de alguna manera capacitar para darle todas las herramientas que él necesita, ¿sí?, para poder desenvolverse y representar a nuestro producto, ¿sí? Después vamos a tener a los vendedores. Bueno, también era una imagen que quizás se tenía, para mí esta es como ya un poquito más antigua, si bien nosotros hoy lo seguimos analizando como un canal, ya cada vez va perdiendo vigencia la imagen de este vendedor, que es prácticamente un empleado de la empresa que está justamente destinado a la promoción de esos negocios, pero en los mercados externos. Entonces, de pronto, va a viajar a Chile y va a ser el vendedor oficial, ¿sí?,
en ese mercado externo. Por lo general, como son empleados propios de la empresa, ¿sí? Pero tienen, bueno, lógicamente lo que es el costo de traslado, lo que significa el desapego o el desarraigo y demás, pueden recibir un monto fijo mensual o por lo general también se les suele sumar un porcentaje de las ventas, digamos, como para también incentivar a esa persona que realmente cuando vaya al exterior trate de promover nuevos acuerdos. Y también se cubren todo lo que son el tema de los viáticos, es decir, el traslado, bueno, dónde se aloja, dónde va a comer y demás. Todo eso suma a los gastos fijos de mantenimiento del canal, ¿sí? Ahora, estas son figuras muy vinculadas a todo lo que es el tema de la comercialización de bienes, pero dentro de los servicios nosotros también podemos encontrar estas imágenes en donde hay alguna persona que se va a dedicar de la empresa a viajar y muchas veces, a veces también desarrollan como ambas cosas, tanto en el mercado nacional como en mercados de destino que tienen algunas similitudes con nuestros mercados nacionales. Entonces, por ejemplo, tenemos vendedores de determinadas líneas de productos que no solamente comercializan al territorio nacional, sino que también, por ejemplo, pueden trasladarse a mercados como son Uruguay, que es muy similar a la idiosincrasia, los valores y demás que Argentina. También podríamos decirlo de alguna manera con Chile, ya, o con Paraguay, ¿sí? Entonces, hay veces los hacemos zonales y pueden no solamente estar sujetos a un territorio nacional, sino que también pasar las fronteras. Pero por lo general, como les vuelvo a decir, tienen que tener características bastante similares. No es que un vendedor nacional yo lo mando después a Sudáfrica, no. Va dependiendo justamente de ese tipo de producto que yo quiera posicionar. Y después tenemos algo que ustedes se lo habían trabajado un poquito con Valen, que es una alternativa muy potable, sobre todo para determinados productos vinculados, por ejemplo, a todos lo que son los productos agroalimentarios o cuyos procesos vinculados, por ejemplo, a recursos naturales escasos y demás, hacen que sea muy difícil generar una oferta exportable permanente en el tiempo, ¿sí? Y por tanto yo necesito de otros productores que tengan la capacidad de producir productos similares o con características prácticamente idénticas a las mías, y entonces salimos todos juntos en esa figura de un consorcio de exportación. Esto, por ejemplo, es muy utilizado en el sector, puede ser, no me sale la palabra ahora, pero por ejemplo cuando hablamos de miel, ¿sí? de miel, en Cruz del Eje nosotros tenemos diferentes figuras de consorcios o cooperativas que se nuclean y trabajan de manera conjunta, ¿sí? Para generar esa oferta exportable y de esa manera cubrir determinados mercados de destino. La figura de la cooperativa y del consorcio se utiliza muchísimo, por ejemplo, en Estados Unidos para todo lo que es la exportación de miel, ¿sí? Yo como un único productor y ante la necesidad de todo lo que es el proceso, que es un proceso bastante largo y tedioso, ahora no me sale el nombre del sector, ¿cómo sería el sector que se dedica a la producción de miel? Apicultor. Apicultura, perfecto, muchas gracias. Bueno, todo lo vinculado a la apicultura, dado las características del proceso, por lo general, y nosotros somos muy reconocidos a nivel internacional en torno a la calidad de nuestra miel, salen con esta figura del consorcio. Es decir, nosotros justamente nos vinculamos entre todos con este objetivo de la internacionalización de nuestra empresa. También se utilizan mucho, por ejemplo, en los quesos, ¿sí? O en productos gourmet, que nosotros podemos hacer un consorcio de una canasta de distintos productos, pero que están asociados entre sí mismos. No solamente son idénticos, pero sino también están asociados. Por ejemplo, un tipo de queso, un tipo de salame, con un tipo de conserva. Entonces yo reúno a todos esos productores y genero este consorcio para
generar esa oferta exportable. Ahora bien, en el mercado interno, nosotros no es que nos convertimos y cambiamos la figura de la persona jurídica nuestra, ¿sí? No es que vamos a crear una nueva figura jurídica, entonces se juntó a Paycor, no sé, Sala y Timbo, y hacer una nueva. No, ellos en el mercado interno siguen trabajando de la misma manera, pero para generar esa oferta exportable sí generan ese consorcio. Vayan pensando, por ejemplo, qué tipos de productos, de productos con los cuales ustedes salen puede hacerse mediante un tipo de consorcio de exportación. También es muy común en el tema de las cervezas artesanales, por ejemplo, con determinadas variedades. Entonces nos juntamos determinados productores y generamos esa oferta exportable. ¿Va quedando claro? Sí, profe. Bueno, y con esto de que me decía uno de los compañeros cuando hablábamos del broker, yo les vuelvo a decir esto. No siempre son compartimientos estancos, o los canales que yo utilizo son estancos, porque, por ejemplo, muchas veces puede pasar que yo con un consorcio de exportación, ¿sí?, no voy a mandar representantes de cada una de las empresas que conforman ese consorcio de exportación. Entonces yo quizás puedo nombrar un representante, ¿sí?, de una de nuestras empresas que están asociadas para salir, y ese representante a la hora de salir, por ejemplo, con esta imagen del viaje periódico de negocios para representarnos a una feria o en alguna instancia de promoción, nos representa a todos de manera conjunta. No es que va a tratar o procurar de hacer negocios particulares de su producto. Si bien a veces esto nos parece un poco difícil para comprenderlo, porque estamos hablando quizás de bienes que compiten entre sí y demás, la realidad es que por las características del producto que están generando, ya sean idénticos o complementarios, es muy común que cuando hablemos de determinadas cooperativas utilicen esta imagen. Entonces yo salgo como consorcio, pero a la vez tengo un único representante de una de las empresas de ese consorcio, pero que al salir nos representa a todos y no busca acuerdos, digamos, unívocos o vinculantes a su empresa, sino que a todas. Entonces tiene que estudiar y saber sobre las características de todos los productos, ¿sí? Lo tienen que formar sobre la característica de todos esos productos a los cuales él va a representar. Bueno, y ya lógicamente contamos con una empresa que seguramente ha tenido ya mayor experiencia en la internacionalización, donde se encuentra ya en un estadio un poquito más superior, donde ya ha tenido sus primeras experiencias exportadoras, donde ha visto que el mercado de destino ha de alguna manera aceptado su producto y que ha tenido grandes incidencias en cuanto a las ventas y demás, y por tanto se plantea la necesidad de poner una sucursal. Ahora, fíjense que esta sucursal va a depender de manera directa, ¿sí?, de la casa matriz. Es decir, yo produzco determinado bien y yo decido abrir una sucursal, por ejemplo, en Uruguay, ¿sí?, de venta directa. Entonces, abro esa sucursal, pero al gerente, al manager o a quien esté en la parte directiva de esa sucursal, va a responder, ¿sí?, a la división comercial, pero que está situada acá en Córdoba, ¿sí? Y toda la gestión va a estar subordinada al gerente comercial de Córdoba, que es lo que hace o deja de hacer, por más de que esa sucursal esté presentada, ¿sí?, o posicionada ya en ese mercado de destino. Ahora bien, eso es muy distinto a cuando yo hablo una filial. La filial es una etapa ya mucho más compleja a lo que es la sucursal, y no solamente va a estar la figura y, digamos, ese traslado jurídico hacia el mercado de destino, sino también se te va a trasladar parte de ese capital a ese otro país, y de alguna manera, si bien está ligada a la casa matriz, va a tener su propia gerencia, ¿sí?, que va a establecer cuál va a ser la estrategia comercial en ese mercado de destino. Entonces, todas las decisiones inherentes a la promoción y a las publicidades y las estrategias de penetración las van a tomar desde la filial propiamente dicho. Entonces, ahí es cuando se va diferenciando la diferencia entre sucursal y filial. Por lo general, la sucursal es un primer paso
Y después, si todo va bien y se empiezan a abrir otras sucursales, se pasa, ¿sí?, a esta nueva canal que es el de la filial, donde lógicamente, a ver, están completamente vinculadas, digamos, con la casa matriz, pero todas las decisiones que se van a llevar a cabo en ese mercado de destino van a estar desarrolladas en el mercado de destino, no en el mercado de origen, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Hay alguna duda o inquietud en cuanto a lo que planteamos en los canales directos que quieran repasar? No, profe, está claro. Bueno, No, profe, claro, va bastante claro. bárbaro. Entonces ahora pasamos a los canales indirectos. Acá lo que nosotros habíamos dicho es que ya sí o sí necesitaban de estas figuras de los intermediarios que iban a estar, ¿sí? Y acá tenemos como primera instancia estos agentes internacionales, digamos que son quienes van a promover los negocios, pero por cuenta y orden de la empresa. Es decir, yo lo voy a nombrar a este agente que va a estar situado en ese mercado de destino, ¿sí? Él va a ser el encargado de promover y cerrar diferentes acuerdos o negocios con nuevos clientes, ¿sí? Ahora bien, el agente, ya vamos a ver, existen diferentes tipos de agentes, son como un poco sui generis, no siempre trabajan de manera directa o vinculante con la empresa de manera directa, ¿sí? Y esto se va, lógicamente, eso se establece en ese contrato que yo voy a firmar con este nuevo intermediario, en donde yo voy a establecer cuáles van a ser, lógicamente, a priori, las funciones, el compromiso y lo que tienen que desarrollar y la fidelidad, que podríamos decir, de ese agente en ese mercado de destino para con nuestro producto, ¿sí? ¿Por qué? Porque después nosotros tenemos, por ejemplo, la imagen de las representaciones, ¿sí? Donde de pronto el representante ya tiene como un compromiso mucho mayor al que nosotros habíamos visto con el del agente. ¿Por qué? Porque es como que ya se apodera, ¿sí?, de parte de esa experiencia que va teniendo esa empresa, que va a tener esta empresa que se va internacionalizando y va a tener en cuenta o va a tratar de generar todo lo que es la gestión, ¿sí?, que se va a desarrollar en ese mercado de destino. Este representante puede ser o una persona natural, es decir, alguna persona física, o una persona jurídica, es decir, nosotros contratamos a otra empresa para que tenga ese rol de representación nuestra, ¿sí? ¿Y qué va a generar? No solamente todo lo que es los salones de venta, bueno, cuál es el stock que yo necesito tener en esa empresa, en el mercado de destino, digamos, para poder realmente abastecer a nuestros clientes, sino que también va a estar atento a todo lo que es el servicio ese de postventa. Entonces, ¿qué esto nos permite? Que de pronto, como yo les venía contando, esa primera experiencia, por ejemplo, que yo puedo despachar determinada mercadería a España, y bueno, si esa mercadería llegó dañada, fallada y demás, bueno, este representante ya de pronto a nosotros nos va a comunicar las condiciones sobre las cuales llegó determinado producto y tiene la responsabilidad de hacerlo para nosotros tomar las decisiones en función de qué es lo que nos conviene. Bueno, decirle que le vamos a reembolsar el dinero a nuestro cliente, decirle que nosotros vamos a despachar una nueva mercadería, o negociar de pronto, bueno, quién se va a hacer cargo. También tiene que ver en función de la figura del Incoterm, que ustedes no los han visto todavía los Incoterm, pero básicamente son, bueno, con el Incoterm nosotros vamos a delimitar cuáles son las responsabilidades de nosotros como exportadores y cuáles son las responsabilidades de los importadores en función del canal digamos, de logístico que nosotros vayamos a emplear para despachar dicha mercadería, porque no es lo mismo si es aéreo, terrestre o marítimo, o si es polimodal, porque voy a tener que utilizar, por ejemplo, saliendo de Córdoba, primero uno terrestre hacia el puerto de Buenos Aires y después recién uno marítimo, ¿sí? Entonces, en función de esos Incoterm, bueno, en función de esa responsabilidad, está también lo que nosotros queremos negociar y conciliar para, lógicamente, ingresar en ese mercado de destino, ¿sí? Bueno, y acá teníamos la imagen que nos estaba diciendo el compañero, que es las agencias de compra y venta, que son los brokers, ¿sí? Que en realidad los brokers son ya personas jurídicas cuyo rol es justamente buscar
determinados productos, ¿sí? En función de los clientes que ellos tienen y de alguna manera generar la oferta en función de la demanda existente. ¿Qué quiere decir esto? Que esas agencias de compra y venta no tienen fidelidad con nosotros, que son como oportunistas, podríamos decir. O sea, ellos están buscando un cliente, los llaman y les dicen, mira, yo necesito conseguir para Navidad, o sea, un gran retailer, por ejemplo, Sodimac, nos dice, bueno, yo para Navidad necesito tener para el mes de noviembre 50.000 arbolitos de Navidad, de distintas características. Bueno, entonces, ¿qué va a hacer la agencia de compra y venta? Bueno, va a buscar entre sus carteras de oferentes quienes pueden, ¿sí?, cubrir determinada demanda. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los consorcios como canal directo? Que nosotros decíamos, bueno, como canal directo nosotros que tenemos productos similares, idénticos o complementarios, nos ponemos de acuerdo para comercializar todos juntos determinado producto. Bueno, él lo que va a hacer es, sin ponernos al tanto nosotros de quién es el que nos está solicitando esa mercadería, quién va a ser nuestro cliente, porque nosotros en realidad no somos clientes de quien nos quiere comprar, somos básicamente los proveedores de esta agencia de brokers. Entonces, él va a decir, bueno, de esta empresa en Tailandia me va a vender 50.000, de esta empresa en Vietnam 20.000, y de Argentina estos me pueden dar 10.000. Entonces, con esa suma yo voy a generar es la demanda de ese cliente de Sodimac que necesitaba, no sé, los 80.000 arbolitos de Navidad puestos en noviembre, ¿sí? Ahora bien, no tienen fidelidad hacia nosotros, ni es que ellos van a buscar no siempre a nosotros, porque ellos también van jugando con determinadas variables que son, por ejemplo, el precio, la calidad del producto, el tiempo sobre el cual yo puedo realmente cumplir con ese ese acuerdo, ¿sí? Entonces, el agente de compra y venta son en realidad como empresas que se van a dedicar en el paso del tiempo a eso, y hay un montón que operan a nivel internacional. Lo que yo puedo hacer, ¿sí?, es buscar determinados brokers para simplemente que ellos me sumen a su agenda de contacto. Entonces, cada vez que les surjan demandas vinculadas a nuestro tipo de producto, bueno, ellos nos van a tener en cuenta para comprarnos o no. Pero esto yo lo puedo hacer también teniendo un representante en determinado mercado de destino, ¿sí? Y a su vez, habiendo combinado con teniendo una sucursal en un mercado de destino limítrofe a nuestro país. Entonces, ven cómo yo puedo ir juntando varios de estos modos o canales de manera simultánea. No es que es uno o el otro, sino que yo puedo ir combinándolos como diferentes y planteándolos como diferentes estrategias. Una vez que yo estoy, por ejemplo, ya en América del Sur, bueno, probar con agencias de compra y venta de brokers en Europa y a su vez tratar de tener viajes de negocios para Norteamérica, ¿sí? Entonces los vamos combinando, los vamos utilizando entre todos. Y después, bueno, ya tenemos la imagen de los distribuidores. Acá que ya se produce, básicamente se produce ya el traspaso de la propiedad de nuestro producto, ¿sí? En donde ese distribuidor, que puede ser un distribuidor mayorista, por ejemplo, en el mercado de destino, nos compra a todos nosotros el lote de nuestra oferta exportable, pero ¿qué hace? Directamente le pone la etiqueta de su marca, por ejemplo. Entonces, no significa que cuando nosotros vamos a Walmart, o por ejemplo cuando vamos a Macro, la marca Aro es porque ellos tienen una fábrica de panes, de azúcar, de fideos, de, no sé, papel higiénico. En realidad ellos, ¿qué van haciendo? Van comprando, ¿sí? Son distribuidores, porque ellos van comprando a determinados clientes o a determinadas empresas en diferentes partes del mundo, y cuando llega, ellos le cambian y se produce ese traspaso de propiedad donde ellos le ponen la marca, ¿sí?, de su producto, pero en realidad no fueron fabricados por ellos, fueron fabricados por un tercero, ¿sí? Y para el distribuidor, lógicamente, la ganancia se va a producir entre la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta. Hace 2 años atrás, si no me equivoco, sí, porque fue justo en el previo a la pandemia, esta marca de Roquefort, me va a salir Imperial, pero no, sí, me parece que era Imperial, es una marca de estilo real, es una de las
es la única fábrica, creo que acá tenemos en Córdoba, de Roquefort puntualmente, que es el mejor queso de Roquefort que nosotros hacemos a nivel Argentina. Ellos no producen con su marca para la comercialización de ese producto, sino que ellos se trabajaban con distribuidores en diferentes partes del mundo, sobre todo en los países limítrofes, y a nivel interno también, porque esta imagen también lógicamente opera a nivel nacional. Entonces ellos lo que les vendían era el queso Roquefort, pero el queso Roquefort después salía con distintas marcas, ¿sí? Entonces el análisis y el trabajo de los chicos había justamente sido posicionar a su marca Roquefort a nivel internacional, porque ellos no habían tenido una experiencia exportadora como empresa puntualmente, sino que simplemente se iban manejando con estos tipos de clientes que iban comprando esos lotes y que los iban insertando mediante estas grandes cadenas de retailers, con las marcas propias. La verdad que fue un excelente trabajo. Después nunca les hice el seguimiento a los chicos si lograron, porque eran, yo no sé si alguno de los chicos era parte de la empresa, o digamos, creo que era el hijo de uno de los dueños y demás, pero la verdad que el trabajo en sí mismo les había dado un montón de conocimientos para saber si era viable o no, y terminaron, bueno, lógicamente teniendo un muy buen trabajo. Bueno, está el interés, es mucho mejor, porque lógicamente ellos van tomando como experiencia, pero fíjense que a veces nosotros desconocemos que muchas de las empresas que nosotros hoy en día, con las pequeñas y medianas empresas, sobre todo en las partes de lácteos o en las partes de productos vinculados a la alimentación, ya están de alguna manera llegando o traspasando las fronteras, pero ni siquiera lo saben, ¿sí? Porque se manejan justamente con estas imágenes, con esta persona de distribuidores. Bueno, y acá tenemos uno que nosotros ya lo recontra conocemos o lo trabajamos un montón, que son la figura de los concesionarios. Nosotros muchas veces cuando pensamos en concesionarios, pensamos en los concesionarios de autos. Hoy en día, en sí mismo, acá en Argentina, nosotros empleamos el término concesionario como una figura prácticamente vinculada a la venta, compra y venta de autos o motos, pero la figura en sí del concesionario habla en términos contractuales sobre lo que va a ser la venta, los servicios de postventa, ¿sí? En donde yo de alguna manera le establezco contractualmente la exclusividad económica y geográfica, ¿sí? Entonces, nosotros si prestamos atención, si bien hoy en día hay muchas negocios comerciales que venden 0 kilómetros de Renault, de Fiat, de Nissan y demás, en realidad lo que hacen estos negocios, estos distintos locales comerciales que logran vender los 0 kilómetros, es generar acuerdos, ¿sí?, con las concesionarias. Estas concesionarias son las que tienen, ¿sí?, la exclusividad geográfica de vender en Córdoba particularmente a Renault, a Nissan, bueno, o a BMW, o a Jeep y demás, ¿sí? Entonces, cuando están los concesionarios como figura de canal indirecto, posicionado económicamente en un determinado territorio geográfico, esas concesionarias son las que después hacen acuerdos con otros locales comerciales que llevan el nombre de concesionarios, pero que no tienen realmente esa exclusividad geográfica para vender ese producto, ¿sí? Ahora bien, una concesionaria, por ejemplo, que la representante de Nissan es la que está, yo soy un desastre para las calles, pero bueno, es la que está ahí en Carafa, esquina, bueno, no me va a salir el nombre de la calle. ¿Egeo? Egeo, tal cual, esa, muy bien. Egeo, por ejemplo, tiene la exclusividad geográfica, ¿sí?, de vender Nissan. Ahora bien, ellos generan acuerdos con otros locales comerciales en Córdoba, que es donde ellos pueden vender Egeo, que donde Egeo representa a Nissan, pero no lo pueden hacer, por ejemplo, en la provincia de San Luis o de Buenos Aires, porque las concesionarias son otras allá, ¿sí? ¿Va quedando en claro? Entonces, por ejemplo, también nos pasa mucho con los concesionarios vinculados a productos, sobre todo a las grandes, bueno, hoy estoy con dislexia, chicos, debe ser la hora después de trabajar todo el día. Sobre todo las grandes maquinarias agrícolas, también nosotros podemos ver estos monopolios, ¿sí?, exclusividades geográficas vinculados a distintas marcas, ¿sí? En donde
no es lo mismo quienes comercializan determinados maquinarias agroindustriales o agropecuarias en el norte del país, que en el sur del país, que en el centro del país, ¿sí? Porque van a tener esta exclusividad económica y geográfica. No obstante, estas concesionarias sí pueden generar acuerdos con otros comerciantes de la zona para posicionarse, distribuirse y tener presencia realmente en todo ese territorio. ¿Va quedando claro? Es decir, que no todo es lo que nosotros vemos como concesionarias son realmente concesionarias, sino que depende de quién tiene realmente la exclusividad para la venta. O les hice un poco de ensalada. Profe, en el ejemplo que usted mencionó de Nissan, o sea, en Córdoba se encuentra Egeo, que usted mencionó, y también está Taile, que comercializa Nissan. Bueno, pero el representante es Egeo, no es Tagle. Ah, Porque, ¿sabes cuál tiene que ser como el punto para ustedes darse cuenta? ¿Quiénes tienen la garantía y los servicios de postventa? Cuando le pasa algo a su vehículo, digamos, el servicio de postventa, todo lo que es, bueno, no sé, la garantía de los 10.000 kilómetros, 100.000 kilómetros y demás, te la da Egeo. Es decir, yo, por ejemplo, puedo ir y comprar a Tagle, pero Egeo es el que tiene el representante. De Nissan lo sé porque fue aparte firmado hace 3 años y medio más o menos el convenio con Nissan México. Entonces ahí ellos lograron tener representación. Creo que antes pudo haber sido Tagle, pero ellos hace 3 años y medio ya es Egeo el que los representa, el que tiene la concesionaria oficial de Nissan acá en Córdoba, ¿sí? Entonces, el punto radica en después quién hace el servicio de postventa y quién le va a dar la garantía ante cualquier inconveniente que tenga de ya sea los repuestos o cambiarles el vehículo. El responsable de la concesionaria va a ser Egeo. ¿Quedó en claro eso? sí, profe, gracias. Buenísimo. Y así ustedes lo pueden ir viendo como con un montón. Nosotros hoy en día, por ejemplo, vemos que antes Ford o Tagle o demás, o sea, Ford antes vendía solamente Ford. Hoy Ford puede haber generado acuerdos con la concesionaria territorial de Egeo para también vender Nissan, ¿sí? Pero esos son acuerdos que en realidad lo que tratan de hacer es justamente lograr esa cobertura territorial que yo les acababa de hablar. Son acuerdos internos, pero lo que a nosotros nos interesa como operador de consorcio internacional es quién realmente tiene el contrato de consorcio, quién tiene la exclusividad económica y geográfica para, lógicamente, tener, ¿sí?, la representación y decir, bueno, a quienes yo les permito que vendan dentro de este territorio exclusivo esa marca puntualmente. Eso es lo más importante que tenemos que tener en cuenta en los consorcios. Lógicamente, acá también estamos hablando de productos con determinadas características. Yo, por ejemplo, si estoy hablando de productos chicos, ¿sí? O que son, digamos, con unas características en donde yo no necesito realmente la compra de repuestos o las garantías del servicio de postventa y demás, nunca voy a utilizar una imagen de una concesionaria. Por lo que volvemos a esto que yo les había dicho, esas variables que teníamos en cuenta en un primer momento, para realmente determinar, bueno, cuál es el mejor canal que yo voy a utilizar, ¿sí? Porque en realidad los costos que tiene la concesionaria es para productos con un grado de especificación técnico, de conocimiento y demás, que no todos los productos lo tienen, pero sí, lógicamente, es importante saberlo. Bueno, acá les sigo haciendo, digamos, como yo les decía, este material nosotros lo tenemos en formato libro, no es que lo puedan conseguir, yo acá les amplio un poquito más sobre cómo están las características de esos concesionarios en cuanto a la cobertura territorial y demás, pero no quedan muchas dudas. Sí, por ejemplo, algo que me gusta destacar es que siempre tienen que adherir a la política de precios, a los descuentos y promociones que le hacen y al stock. Y particularmente, cuando se firman estos acuerdos de concesión, se hace con un lote determinado de productos. Entonces, por ejemplo, si nosotros lo analizamos con el Jeep, el último, creo que es el Renegade. No sé si es el Renegade. Bueno, el módulo que de pronto sabemos que copó Córdoba. El año pasado, perdón, ya estamos en el 2020. Bueno, el lote 2019, cuando cerré la concesionaria Jeep con Vespasiane, le hicieron comprar un terrible lote de estos Jeep. Que no me acuerdo, son los Renegade. O Compass. Pero bueno, el Compass, ese. Bueno, puede ser. No, el Compass no, el Renegade, sí, el anterior. El Compass es como el más alta gama. No, el anterior.
le hizo comprar a Vespasiano un gran lote, digamos, para tener en stock. Lógicamente, por la crisis económica, ¿se acuerdan que nosotros justo ahí estábamos con las devaluaciones del tipo de cambio, con las primeras restricciones cambiarias en cuanto a la compra de dólares y demás? Se paralizó, más la pandemia del año pasado paralizó prácticamente todo lo que fue el sector automotor. Bueno, a raíz de eso fue que, lógicamente, que pensaba hacer Vespasiani. Los modelos ya eran 2019, entonces generó promociones y todo para sacarse de encima esa gran cantidad de lotes. ¿Por qué? Porque la gente, a medida que va pasando los años, lo que les importa es el modelo, no solamente si es 0 kilómetro o no, pero ellos no podés patentar, aparte hay cuestiones legales que vos no podés patentar. En el 2021 creo que pueden ser por un plazo de un año o año y medio, 18 meses creo que es el plazo que te da, para vos patentar un 0 kilómetro que ha entrado. Entonces, cuando no se lograron cumplir con esas expectativas de la venta de esos productos, bueno, lógicamente el año pasado los regalaban tipo chocolates. No es por nada que hoy los vemos que están en todos lados, no es el Compass, sino es el Renegade, ¿sí? Entonces vayan fijándose esas cuestiones inherentes, y por eso es que de pronto los Renegade, no hacia los Compass, los vendían en un montón de locales vinculados al sector automotor, ¿sí? Porque habían abierto, digamos, toda la cartera para tener mayor cantidad de cobertura a nivel provincial, para poder desprenderse rápidamente del stock que tenían, porque lógicamente tenían que reponer, porque aparte de las concesiones son, según la última modificación que se hizo en el año 2015 a la ley de sociedades comerciales, las concesiones, los contratos de concesión actualmente tienen que ser como mínimo por 4 años. Pero en esos 4 años yo tengo que, de alguna manera, acordar la cantidad, ¿sí?, de stock que voy a tener que tener disponible en el mercado de destino. Entonces, cuando se hizo esto con Vespasiani hizo esto, nunca se imaginó que prácticamente los 3 años siguientes iban a ser con tremendas crisis, bueno, más pandemia y demás. Por tanto, tuvo que salir básicamente a rematar las Renegades para realmente cumplir con ese contrato de concesión, porque aparte de estos contratos, si vos no los cumplís a nivel internacional, chau, te lo sacan y listo. O sea, no es que vos decís, bueno, no, ¿te acordás que te dije que te iba a comprar 100.000? Bueno, no, ahora quiero 50, ¿sí? Porque van y los colocan en otros mercados. Así que bueno, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y por último, entre los canales indirectos tenemos lo que son las agencias de stock, que son básicamente, ¿qué van a hacer? Son empresas, ¿sí?, que van a brindar su infraestructura para el acopio en el mercado de destino de los productos, ¿sí? Entonces hay un montón de agencias de stock en donde vuelvo a hacer hincapié en esto, que yo voy trabajando con diferentes canales. Puedo de pronto tener a un agente, ¿sí?, en el mercado de destino, que fue la primera figura que vimos, combinado con una agencia de stock. Entonces yo en esa agencia de stock voy a resguardar, voy a tener un lote de mercadería que ese agente que yo contraté, ¿sí?, va a ser quien va a estar tratando de ubicarla y posicionarla en el mercado de destino. Entonces los voy combinando ambos, porque en la agencia de stock yo solamente pongo la mercadería, pero nadie en la agencia de stock te va a estar preocupando por si la vendo o no. Bueno, si se te venció, si se te rompió, o me tenés que seguir pagando porque esa mercadería no sale, problema tuyo, ¿sí? Entonces uno va combinando la agencia de stock, por ejemplo, con un agente o un representante y demás, o algún otro canal directo, para así tener siempre un stock situado en el mercado de destino, y cosa de que cuando nosotros, por ejemplo, nos digan, bueno, esto, no sé, para acá 15 días, bueno, yo puedo asegurar una parte del stock y recién voy generando ya la próxima exportación del mercado hacia esa agencia de stock. Entonces siempre en ese mercado de destino tengo stock para ir comercializando, dependiendo nuevamente de las características del producto que yo tenga. Y ahora vamos a ver otras formas que antes, bueno, años atrás cuando se probó el programa y demás, había variantes, se llamaban como nuevas formas de comercialización internacional. Ahora vamos a ver, cuando yo se les empiece a explicar, la realidad es que no son tan nuevas formas de comercialización internacional, ya llevan un tiempo funcionando, ya hay muchísima experiencia en torno a estas formas
de comercialización, pero hay que tener en cuenta que de vuelta volvemos a este análisis que nosotros tenemos que hacer en función del tipo de producto que tenemos, bueno, de las características de nuestra empresa, de en qué estadio del proceso de internacionalización nosotros estamos, porque la realidad estas nuevas formas siempre son un poco más complejas y requieren de mucha experiencia y ya tener como un nombre o renombre a nivel internacional que nos permitan utilizar las mismas. En primer lugar tenemos las licencias de fabricación. Ustedes ya como ingenieros industriales esto lo conocen perfectamente bien. Perdón, tomaba un poquito de agua. ¿En qué consiste? Bueno, la autorización es un contrato que se firma en donde yo le doy las patentes, el copyright, la marca y el know-how sobre el producto o el proceso de fabricación a una fábrica situada en otro mercado, distinto al de origen, ¿sí? Esto, por ejemplo, que lo utilizan muchísimo las grandes ya marcas a nivel internacional. Entonces nosotros de pronto vamos, y a ustedes seguramente les ha pasado, cuando no es lo mismo, por ejemplo, Salomon, que se produce con la licencia de fabricación y que sale con la tarjeta, la de etiqueta argentina, que el Salomon que uno compra en Estados Unidos. O de pronto había muchas licencias de fabricación acá, por ser, por ejemplo, marca Playmobil, que se producía, no me acuerdo si en La Rioja o San Luis. Disney da muchísimas, digamos, licencias de fabricación de la línea Disney en diferentes partes del mundo, ¿sí? Entonces eso, de alguna manera, según las características del mercado de destino y según, lógicamente, un montón de variables, porque esto ya estamos hablando de grandes empresas multinacionales y marcas muy conocidas a nivel internacional, se posicionan en ese mercado de destino y mediante las licencias de fabricación, por ejemplo, pueden obtener beneficios impositivos, lógicamente se le reducen todo lo que son las barreras arancelarias y pararancelarias, porque por ejemplo en mercados tan inestables como los nuestros, sabemos que un día se permiten determinadas importaciones de determinados bienes, bienes principalmente, y al otro día se prohíben. Entonces, bueno, esta es una manera de penetrar en diferentes mercados. ¿Por qué? Porque al llevar la fabricación o permitir que se haga en ese momento, yo lo puedo, en ese mercado de destino, puedo facilitar esa penetración y lograr mayor presencia internacional. Ahora, ¿qué pasa? Este contrato, lógicamente, habla que las características que se producen en ese nuevo mercado de destino tienen que ser idénticas, ¿sí?, a los productos, digamos, según cómo han sido las características que se habían dado mediante el know-how y el proceso y qué sé yo. Entonces, cuando no cumplen con esas características, esas licencias de fabricación se caen. Eso ha pasado históricamente un montón de veces. Por ejemplo, Playmobil hace unos años, ya estamos en 2021, 2018, 2019, se fue de La Rioja, no me acuerdo si era de La Rioja o San Luis, ahora lo voy a verificar. ¿Por qué? Porque el producto Playmobil, que tiene que tener determinadas características en cuanto al plástico que se utiliza, no tenía las mismas características según lo que habían sido pactado, y al no cumplir con los controles de calidad, ¿sí?, y de fabricación, directamente se levantaron y se fueron, ¿sí? Así de simple. Y lo mismo pasa con determinados productos. Cuando nosotros habíamos dicho, bueno, pero lo compré Disney. Bueno, pero no es lo mismo que lo hubiéramos comprado en Disney. ¿Por qué? Porque las características del plástico, o muchas veces por abaratar determinadas partes del proceso de fabricación y demás, hacen que esos productos no salgan con las mismas características, y por tanto esas licencias se pueden llegar a caer fácilmente en países que no están tan comprometidos como los nuestros a cumplir con esos estándares. Porque no pueden, porque bueno, por lo que sea, ¿no? Profe, una consulta. Sí. Ahí respecto a la licencia de fabricación, en el caso de que no se cumpla con la calidad por justamente el cierre de importación de algún insumo, ¿se caería también la licencia? Se caen las licencias, sí. O sea, nosotros tenemos las auditorías externas. Vienen y te comprueban que el producto no tiene las mismas características según lo que había sido pactado, directamente se cae la licencia. Todo eso, lógicamente, está bien estipulado en el contrato. Por eso es tan importante el tipo de contrato en el cual yo estoy sujeto y cuáles son las responsabilidades, porque muchas veces, hasta por los daños y perjuicios que yo puedo haber ocasionado a la marca por no haber brindado la misma calidad, puedo tener hasta que pagar determinadas multas y demás. Entonces es muy importante frente a estas licencias de fabricación
que nosotros tengamos bien en claro qué es lo que se pactó, cómo se pactó y qué pasa ante un incumplimiento, ¿sí? Sobre todo el incumplimiento es de quien lo fabrica, no de quien nos da o nos cede la patente o el know-how o el proceso en sí mismo. Claro, en ese caso, si sería algo externo a la empresa, debería estar especificado en Claro, el todo tiene que contrato. estar bien especificado en el contrato. ¿Cuáles van a ser las cláusulas? ¿Cuáles van a ser los perjuicios? Por ejemplo, esto que vos me decías, no es lo mismo que se prohíbe el ingreso de determinado insumo que yo por abaratar en el proceso de producción haya contratado menos mano de obra o lo que sea, ¿sí? Entonces todo eso está bien pactado en ese contrato. Ante un incumplimiento, lógicamente se retira la licencia y después se ve, pues, bueno, van a ser las penalidades o el futuro, ¿sí? de esa base contractual. O en caso de que haya daños y perjuicios, bueno, quién va a ser responsable, ante qué tribunal se va a arbitrar o llevar a cabo la negociación y demás. Perfecto, gracias. Era Ahora por igual vamos a acá. ver, sí, igual ahora lo vamos a ver un poquito en contrato. Bueno, otras figuras muy conocidas, ustedes ya las deben recontra, a veces no sé si lo conocemos como joint ventures, pero una vez que les explico lo que es, seguramente todos van a poder traer ejemplos. Es cuando dos compañías, acá de vuelta estamos hablando de compañías de renombre, ¿no? O sea, no estamos hablando de que, bueno, la panadería, no sé, la Pugliese se juntó con, bueno, no sé, el kiosquero o el carnicero de la esquina. Estamos hablando ya a nivel internacional de grandes empresas multinacionales con renombre, conocidas y demás, que ¿qué hacen? Combinan recursos, capital y conocimiento, ¿sí? Para generar un producto nuevo, ¿sí? De manera conjunta, que ante las características de ese producto nuevo se puede ver de manera complementaria el know-how, marca y demás de cada una de esas empresas de manera individual. Estas empresas de vuelta no es que se nuclean y forman una única empresa, sino que forman una única línea de productos que las vincula a ambas. Es decir, yo mantengo mi cartera de productos, esta otra empresa conserva su cartera de productos, pero de manera conjunta la logramos y sacamos, ¿sí?, un tipo de producto de manera conjunta. ¿Por qué? Porque el conocimiento que hay sobre determinadas especificidades técnicas o el know-how vinculado a la especialización de determinados conocimientos en rubros muy específicos, como puede ser la farmacología y demás, hacen que nosotros podamos largar una nueva línea, que es una exposición a nivel internacional de una manera digamos, única en cuanto al know-how y demás, genere ventajas competitivas y, lógicamente, nos maximice nuestras ganancias. Entonces, por ejemplo, acá yo les pongo, cuando Nokia y Siemens se juntan para generar un teléfono que fue, no me acuerdo la línea, cómo se llamaba, pero bueno, se juntaron y generaron un nuevo producto. El Sony Ericsson, en el sector automovilístico hoy no se ve tanto, pero sí ¿se acuerdan cuando salía, por ejemplo, había una vez Gol, que es de Volkswagen, que había generado un tipo de Gol que estaba todos con todo lo que era la parte del audio de Sony, entonces era el Gol Sony, y ese era como un top de gama, ya teníamos el top de gama, bueno, pero este era mucho mejor porque toda la parte del audio era de Sony. Hyson Pfizer, bueno, ahora está en boga de Pfizer. Pfizer es una gran empresa farmacológica a nivel internacional, ustedes ya lo saben porque ahora con el COVID estamos con Pfizer que hace su propia vacuna, bueno, y se juntó con Hyson para un determinado tipo de producto que iban a salir. Estas joint ventures pueden mantenerse en el tiempo o mueren una vez que el ciclo de vida de ese producto también caduca, ¿sí? No es que se mantiene esa sociedad en el tiempo. Podríamos hablar como que es una sociedad comercial que nace con un objeto determinado, que es el nuevo producto, y una vez que el ciclo de ese producto desaparece, tiende a desaparecer o generar uno nuevo en función de, bueno, lógicamente los réditos económicos y demás. ¿Qué es lo importante? Que se hacen cargo, o se distribuyen porcentualmente, en función del contrato que se han establecido las ganancias,
pero eso mismo también lleva a los riesgos o las pérdidas eventuales que puedan tener. Seguramente si ahora yo les digo ejemplos, tenemos miles, McDonald's y Coca-Cola, ¿sí? Cuando se juntan, y hoy en día McDonald's, digamos, tiene su propia corporación que es McDonald's, pero sabemos que todos los combos salen con línea Coca-Cola, y tenemos a Burger King, que toda su línea de productos sale con línea Pepsi. Entonces arman joint ventures para determinados productos que van saliendo. También lo vemos, por ejemplo, en la parte de heladerías, cuando hacen con Oreo, con, no sé, chocolinas y demás. Entonces, para determinados productos, generar una nueva línea y una nueva asociación entre esas empresas, que se puede mantener en el tiempo o disolver. A ver, ¿alguno se acuerda de algún tipo de joint ventures que podamos traer en alusión? ¿No? Es muy fácil, los joint ventures. ¿Qué otros productos? Déjenme pensar y yo se me van a venir a la cabeza. Y muchas de audio por ahí con Hoy en día automovilísticas. Audios con autos, y después tenemos mucho también la línea de tecnología, donde se juntan. Justamente lo que nosotros tenemos que ver es este potencial del conocimiento, del posicionamiento de las marcas y demás para ese objeto común que es largar un nuevo producto. Bueno, después tenemos las franquicias también nosotros las conocemos muchísimo, sobre todo, a ver, en los últimos años, cuando han entrado Starbucks, bueno, y un montón de otras franchisings que básicamente, ¿qué hacen? Es una alianza estratégica, ¿sí? Que lleva a lograr una mayor cobertura a nivel internacional, pero que lo que va a generar es que yo, como empresa franquiciante, le voy a dar el know-how, la marca, el proceso, demás, a tenedores situados en otras partes o en otros mercados de destino donde yo quiera abrir y posicionarme. Va a tener el derecho exclusivo, ¿sí?, para la distribución de esos productos en determinado lugar o área geográfica, ¿sí? Y por lo general estas franchisings se manejan con el pago de regalías, ¿sí?, internacionales. Entonces, ¿yo qué hago? En función de las ganancias, voy pagando un porcentaje de esas regalías, o puedo tener que pagar un valor fijo monetario establecido, lógicamente, en divisas internacionales. Y mediante eso yo puedo abrir. Ahora bien, cualquier otra persona que quiera abrir una franquicia, lo tiene que hacer, ¿sí?, con el franquiciante, no conmigo. Yo solamente tengo el permiso para comercializar, pero de manera directa al consumidor final, ¿sí? No es lo mismo que el concesionario que yo había visto, donde el concesionario, y también volvemos a esto que depende del tipo de producto. ¿Por qué? Porque las franquicias se usan mucho en todo lo que es los bienes alimentarios, por decir así. Entonces tenemos diferentes franquicias de, bueno, medias unas calentitas, Starbucks y demás. Pero ojo, porque también se pueden combinar. Entonces, por ejemplo, McDonald's, en realidad o Burger King tienen un representante. Ese representante está situado en Buenos Aires, y ese representante es el que se encarga a nivel nacional, ¿sí?, de dar los permisos de franquicias a los diferentes franquiciantes que operan a nivel nacional, ¿sí? Entonces vuelvo a decir esto, que se pueden ir combinando unos con otros. Y por último tenemos las trading companies, que bueno, es como un mix, yo diría, trading companies entre los que vimos, los distribuidores con los brokers. Porque fíjense que el objeto va a ser comprar un producto en un país y lo va vendiendo en otros, ¿sí?, en lo que ya cuenta con esa red de distribución propia. Y bueno, y volvemos a lo que veníamos hablando, de que depende mucho del tipo de producto. Por lo general nosotros acá estamos hablando ya de volúmenes que se mueven a nivel internacional. Entonces, cuando yo voy posicionando bienes que son cuasi esenciales en cuanto a su naturaleza, y eso permite a estas trading companies, digamos, operar a nivel internacional.
tiene que ver con productos químicos, acá les pongo la parte farmacológica, todo lo vinculado a materias primas, pero tienen que ser productos cuyas características, por ejemplo, no se venzan en un corto tiempo, en un corto periodo de tiempo, o que, por ejemplo, si cuando hablamos de materias primas, ellos lo que hacen es comprar todo un lote de, por ejemplo, limones y después ver a dónde los ubican. Ya estamos hablando de economías de escala, ¿no? O sea, nada que ver con lo que nosotros estamos desarrollando hoy como pymes que quieren exportar o tener su primera experiencia exportadora. Ya las trading companies, estamos hablando de economías de escala que se van situando a nivel internacional y que, lógicamente, el beneficio es más bien propio, pero que no es lo mismo a un broker, porque con el broker yo puedo generar esto que veníamos hablando de, bueno, darle al broker que ellos sean quienes van viendo a dónde pueden meter mis productos. Y yo les voy pagando una alícuota, un valor en función de esos lotes que me van vendiendo. A las trading companies, por lo general, ya son las propias mayoristas, o distribuidores que operan con estas grandes trading companies a nivel internacional. Trading companies, por ejemplo, que nosotros conocemos son Walmart, actúa como una trading company, Sodimac, bueno, Grupo Jumbo, ¿sí? Son todas trading companies que operan a nivel internacional y que tienen presencia de diferente magnitud en los distintos, lógicamente, continentes. No sé si hay alguna duda en torno a esto. ¿No? Bueno, la parte de contratos yo la voy a dejar para la otra clase, que ya es cuando volvemos, ¿sí? ¿Qué me gustaría ahora explicarles es cómo va a ser la modalidad del examen parcial? Vuelvo a preguntar, ¿hay alguna duda? Ahora ya prendo mi cámara, que dejé de compartir. ¿Hay alguna duda o vinculado? En el material también es muy fácil de leerlo, van a ir viendo diferentes ejemplos. Como les digo, lo más importante es saber que todos estos yo los puedo tomar de manera unívoca o los puedo ir como vinculando y trabajando varios canales de comercialización en función de las necesidades o características de nuestro producto y en función de las diferentes variables que yo vaya tomando diferentes opciones para, por ejemplo, ir hacia destinos de países limítrofes, o cuando en ese proceso de internacionalización yo recién no tengo mucha experiencia, pero quiero irme hacia otros mercados. Entonces los puedo ir combinando. Eso es como lo más importante. Cualquier cosa, nosotros la próxima clase que tengan después del receso lo vuelven a tener conmigo. Parcial. El parcial se toma la semana que viene, de 18 a 20 horas. El parcial tiene la característica que es a libro abierto. Entonces, es decir, ustedes tienen que leer todo el material porque, lógicamente, las preguntas están pensadas para que ustedes puedan vincular, ¿sí?, todos los contenidos vistos en las diferentes unidades. Entonces, si ustedes me dicen, no, yo hasta el día de hoy no leí nada, bueno, les sugiero que vayan, vean la bibliografía, vean las fírminas, porque en realidad no se va a preguntar una definición o una cuestión específica de una unidad, sino que se les va a pedir en función de diferentes noticias periodísticas. Es decir, ustedes hoy abren una noticia periodística que hable sobre los tipos de cambio. A esa noticia nosotros la juntamos con un análisis o un plan de exportación de una empresa, ¿sí?, nacional que decide exportar a España, y ustedes tienen que, por ejemplo, vincular, ¿sí?, cómo el tipo de cambio es fundamental, ¿sí?, para que la empresa que quiere internacionalizarse pueda de alguna manera generar esa planificación en un contexto de incertidumbre, ¿sí? Entonces, nosotros les vamos a dar distintos recursos, por lo general, en donde van a haber 2 o 3 unidades que de manera explícita tienen que ustedes trabajar, pero que eso no quita que ustedes puedan vincularlo o relacionarlo con otras unidades que hayamos ido haciendo el recorrido. Donde si nosotros estamos trabajando con balanza de pagos y Fondo Monetario Internacional, 2 noticias vinculadas a eso, yo no necesito que ustedes me vinculen una balanza de pagos porque lógicamente eso nosotros lo sacamos y lo pegamos, lo copiamos y lo pegamos de
en material teórico. Yo lo que necesito ver es que ustedes entiendan por qué es importante saber el estado de la balanza de pagos, ¿sí?, en función del segundo objetivo del Fondo Monetario Internacional que nosotros trabajamos. O cuando estamos viendo la unidad de medio ambiente, por ejemplo, ¿por qué era tan importante vincularla con la unidad de regionalismo? Que nosotros habíamos visto que la firma del acuerdo estratégico de Mercosur con la Unión Europea, ¿sí?, estaba estrechamente ligado a los problemas o a las faltas de reglamentaciones vinculadas al medio ambiente, no solamente por el Mercosur, sino también por los países que lo integran. Entonces, es una construcción, ¿sí?, el parcial, donde tengo que tener los conocimientos de todas las unidades para ir conectándolos. El tiempo va a ser de 1 hora 40, que nosotros le damos para la realización del parcial, más 20 minutos que les damos para que ustedes, bueno, lógicamente ingresen, lo conviertan a archivo PDF y lo suban. ¿Por dónde vamos a tomarles o por dónde van a estar el examen? Nosotros nos vamos a conectar a las 6 de la tarde acá por el Zoom, pero va a estar el Moodle, o sea, ustedes van a encontrar como actividad la consigna. Va a haber 2 consignas que van a estar divididas en función de los alfabetos. Entonces yo le voy a decir de la A a la tal, me responden tal consigna, de la no sé, M a la Z, tal otra consigna, y así sucesivamente los vamos a dividir en diferentes grupos. Ya habíamos trabajado el tema de la honestidad intelectual. Lógicamente ustedes van a usar nuestros recursos que nosotros les dimos, como noticias periodísticas, videos de YouTube, capaz que sea algún tipo de paper más bien de índole académica, y ustedes van a usar el material de la cátedra como así poder hacer sus búsquedas orientativas en internet para tener más información y demás, ¿sí? Ahora, todo eso que ustedes extraigan de otros sitios nos tienen que referenciar, como ustedes ya lo habían hecho, con las normas APA en su primera entrega de trabajo práctico, es decir, bueno, de dónde sacaron qué cosa, y si lo citaron y lo pegaron textualmente, nos lo ponen entre comillas, y nos lo ponen con la referencia al final, autor, año, o página web, año, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el caso de que nosotros veamos plagio, es decir, nosotros ponemos todos sus trabajos y tenemos una aplicación que nos busca qué coincidencias hay de lo que ustedes dicen con cosas publicadas en internet, y si ese plagio supera a tanto por ciento y encima no está citado, nosotros le damos como inválido su trabajo. Entonces es muy importante que no es que no pueden utilizar, sí, utilicen todo lo que quieran. Ya les hemos dicho muchas veces que mientras más cosas usen, mejor es para nosotros, porque lógicamente más ricos son sus análisis, pero nos lo tienen que explicitar, es decir, de dónde sacaron y cuándo lo sacaron y cuál es el sitio. El modelo de respuesta es tipo ensayo, es decir, tienen que escribir. Más o menos consideramos que tienen que escribir entre unas 400 a unas 500 palabras, no le definimos del todo, eso es más o menos una carilla y media. Ahora, ¿qué es lo importante en cuanto a la extensión? Si yo les digo que tienen que tener un mínimo entre 400 a 400 y un máximo de 450 palabras, quiere decir que el que me escribió 300 lo tiene incompleto. Entonces seguramente la persona que me escribió 300 palabras no esté aprobada, porque supone que el tipo de pregunta que les hicimos, con los recursos que le dimos, con esto que tienen que integrar los conocimientos de distintas unidades, tiene que responderse más o menos en ese rango de palabras. ¿Por qué se los digo? Porque el año pasado nos pasaba, chicos, escribían un párrafo y después nos cuestionaban a nosotros, decir, ¿pero por qué no estoy aprobado? Bueno, porque lógicamente hay una extensión mínima y una extensión máxima de ese análisis. ¿No? Tienen que cruzar más o menos los contenidos como mínimo de 3 unidades y después lo pueden vincular con todas las que ustedes quieran. Ese ensayo tiene que tener una introducción donde ustedes plantean esa hipótesis. O sea, a ver, ustedes encontraron, van a tener un problema, nosotros les vamos a preguntar, por ejemplo, ¿hasta qué punto el acuerdo estratégico de asociación entre el Mercosur y la Unión Europea, firmado en el 2019, puede ser aprobado o ratificado por los países miembros de la Unión Europea en un corto plazo? Entonces, ¿ustedes qué van a decir? Bueno, a ver, en función de lo que vimos de regionalismo, ¿qué analizamos? Aspectos políticos, económicos. En función de lo que analizamos en cuanto
al medio ambiente. Bueno, ¿qué es lo que vemos? En cuanto a lo que analizamos de la balanza de pagos, el tipo de deuda, el tipo o con el Fondo Monetario Internacional, de las últimas negociaciones, ¿qué analizamos? Bueno, entonces me toman 2 o 3 variables de las diferentes unidades y nos las escriben, comprobando que su hipótesis es decir, bueno, para mí, en un corto plazo, esto no va a ser factible, dado que existen múltiples inconvenientes en el ámbito económico, ambiental y supranacional. Y entonces ustedes ordenan esta justificación, ¿sí? Las diferentes unidades. Y les vuelvo a explicar, y les vuelvo a resaltar que no es que me tienen a ustedes que poner la definición de balance de pagos, la definición de regionalismo, la definición de organización internacional, porque yo considero que ustedes eso ya lo estudiaron. Simplemente que tienen que integrar esos conceptos en esa producción que tienen que hacer escrita. Recordando que este va a ser el único parcial que vamos a tener. Entonces, es muy importante, digamos, que tengan el compromiso de sentarse y leer y trabajar con todo el material. ¿Hay alguna duda o inquietud? ¿Estamos todo bien? Sí, profe, ¿todo bien? Bueno, entonces, fantástico, nos encontramos a las 6 de la tarde por Zoom, el martes que viene, donde ahí nosotros vamos a ingresar todos a Moodle. ¿Sí? Profe, una consulta. Sí, Adrián, ¿cómo estás? Durante el parcial vamos a tener que tener cámara y micrófono. No, no necesariamente. Como les vuelvo a decir, como esta es una característica de un examen individual, donde claramente la producción de los exámenes tiene que ser, o sea, original, se supone que no voy a encontrar 2 parciales iguales, ¿sí? Y es a libro abierto. La realidad también es eso. Yo les voy a dejar acá, lógicamente, mi Zoom por dudas y consultas, o va a estar Vale, no sé bien quién va a estar de las dos, para dudas y consultas, pero no les voy a pedir que me tengan las cámaras prendidas, ni mucho menos. Porque no lo necesitamos como requerimiento, no es que estamos pidiendo que sea con libro cerrado y demás. Entonces, por las características del examen, no es un requisito. Sí, lógicamente, vamos a estar todos presentes para yo decirles, bueno, explicarles la consigna. Se la voy a explicar una sola vez, de 6 a 6 y cuarto, y ya después empezamos con el examen. Sí es muy importante que todos puedan ver. Perfecto, gracias, profe. No, de nada. Estén suscritos, o sea, pueden ingresar al Moodle, ¿sí? Porque si no pueden ingresar a nuestra aula virtual, no van a poder subir la actividad. Todo lo vamos a canalizar por ahí. Entonces, aquellas personas que hoy en día no lo han hecho, entren ya al Moodle, verifiquen, digamos, que pueden descargarse la información y estar todo correcto, porque el martes la única opción para subir su actividad, su parcial, va a ser por ahí. Bueno, si ya no hay más dudas o inquietudes, ya... Profe, una pregunta. Entonces, ¿usted va a habilitar un link en la UV para subir ahí? Claro, en la UV va a aparecer primer parcial de Comex. El formato que me tienen que subir al archivo va a ser por Acrobat. Y van a tener un tiempo límite hasta las 20 horas para subir ese parcial. Si ustedes no lo subieron, no lo pueden mandar por otro medio. Perfecto. Entonces, sí, lo que les pido es que tengan en cuenta dónde van a estar conectados, que tengan buena conectividad, que no se les vaya a caer porque se les cortó la luz y no pueden hacer el parcial. Bueno, vayan corriendo, no sé, a la estación de servicio, o compártanse los datos con el celular a la computadora en ese momento, pero nosotros no nos podemos hacer responsables de quienes no lo subieron en hora. El tiempo va a ser de 7 a 8 para subir el examen, así que en esa franja horaria el que no lo subió no lo va a poder volver a mandar. Perfecto, profe, gracias. Buenísimo. Profe, disculpe, 1 hora y 40 dijo. 1 hora 40 aproximadamente. Yo digo 18:15, me voy a conectar para explicarles bien todo el parcial, para estar tranquilos de que todos lo han encontrado el Moodle, para si lo han podido descargar, el tema de quiénes hacen qué parcial, porque vamos a elegir con Valeria, bueno, quiénes van a hacer qué tipo de parcial. Ustedes van a estar atentos a la consigna, si todo está claro, ustedes lo empiezan a hacer. Nosotros ahí les daremos unos 15 o 20 minutos más para preguntas en líneas y donde me quedaré en el Zoom, y después a las 8 esperamos que todos ustedes suban el examen. ¿Sí, Facundo? Perfecto, profe, gracias.
Buenísimo. Profe, le hago una consulta. ¿Va a subir algo para practicar así? O sea, la forma en que va a ser el parcial. Es que no es necesario, digamos, no hay modelo Perfecto. como les vengo explicando yo ahora. Sí, Sí que estén lo entendí atentos. perfecto. ¿Qué les puedo decir que estén atentos? Como les dijo Specky en un primer día, esta materia es de información constante y que cambia de manera, digamos, muy dinámica. Entonces, hasta lo mismo que nosotros hablamos en un primer momento, en las primeras clases de análisis de contexto, hoy tiene una situación completamente diferente. Entonces, sí es muy importante la bibliografía que nosotros le vamos dando, sobre todo en esta primera parte de la materia, para que ustedes tengan en claro los conceptos claves sobre qué es una zona de libre comercio, sobre qué es la balanza de pagos, sobre cuáles son cada una de las cuentas, pero esa información va siendo completamente distinto, qué es un tipo de cambio, qué es un régimen cambiario, o sea, son conceptos madres. Pero la información de base sobre la cual yo les evalúo es sobre las noticias actuales. No es que yo les voy a decir, bueno, el 2017, no. A menos que les quiera hacer un análisis comparado y decir, bueno, la situación actual no es la misma de la del 2017 y por qué. Entonces, estén atentos a las noticias, vayan leyendo periódicos internacionales, como por ejemplo El País, que es de España y es en español, entonces lo pueden leer todos, ese es muy bueno. Vayan trabajando, dependiendo de qué les guste más, La Nación, el diario Clarín, Infobae. Vayan trabajando con las diferentes noticias, ¿sí? Y lo que está pasando en el contexto internacional, porque sobre eso nos vamos a volcar, ¿sí? Sobre el aquí y el ahora, ¿no? Sobre lo que pasó, no vamos a hacer ni futurología, ni vamos a ver lo que pasó en el 2010. Entonces, están los conceptos madres, pero vayan trabajando y actualizándose con todas las informaciones. No hay una cantidad agostina de noticias. O sea, podemos darle a alguno 2 noticias, a alguno 3 noticias, a alguno una noticia y un video, a algunos un tweet directamente, simplemente un tweet político vinculado a alguna otra noticia. Son recursos donde lo único que van a ver es esta vinculación de los diferentes temas que hemos ido trabajando. Entonces, un tweet por ejemplo, del ministro Guzmán, vinculado al pago de la deuda, puede ser muy importante, o el doble discurso de lo que dice la vicepresidenta de la Nación con respecto a lo que dice el presidente de la Nación sobre el pago de la deuda, digamos, son noticias importantes y vinculados a qué, por ejemplo, unidad de balance de pagos, a la unidad de organizaciones internacionales, ¿sí? Entonces, eso todo de manera integral lo tenemos que tener en cuenta. Pueden ser cortas o largas, ¿sí? Puede ser algún audio simplemente. Sí, durante el parcial, chicos, yo no les voy a estar controlando qué hacen y qué no. Y como les vuelvo a decir, como vamos a tomar noticias o recursos, digamos que no es que haya algo dicho sobre esa vinculación, ustedes pueden acompañar eso con la bibliografía, con otras fuentes que vayan buscando y complementarlo, si lo único que tienen que referenciar, es decir, bueno, si vos extrajiste algo de la página de la Organización Mundial del Comercio que te pareció re interesante y súper vinculado a lo que te tocó analizar, fantástico, ahora ponen Organización Mundial del Comercio, consultado el día del parcial, no sé, o si fuera hoy el 22 del 6, entonces yo después cuando entro a la página, digo, de acá lo saco, y de última si me sale en esta aplicación que yo subo los archivos, plagio, no sé, del 30%, digo, no, pero acá lo referenció de dónde venía, no es que fue plagio. Entonces, es muy importante esto de la honestidad intelectual, y ustedes no pueden tener 2 parciales iguales, no hay chances de que ustedes puedan interpretar lo mismo y de la misma manera. Entonces, ante la mínima duda que nosotros tengamos de que han elegido justo las mismas variables, justo las mismas fuentes, justo han buscado información en los mismos sitios, bueno, eso directamente quedan desaprobados de sus exámenes. Entonces, lo que no significa que no se puedan comunicar entre ustedes. O sea, yo sé perfectamente que en esta modalidad no es como estar in situ en el parcial. Entonces yo en el aula física y voy controlando que no se copien, y que ni siquiera así, porque la realidad es que hemos tenido casos que se han copiado. Entonces, como acá es un parcial a libro abierto, estoy segura que se van a comunicar entre ustedes, que se van a consultar. Bueno, ahora pueden hacerlo, pero sabiendo que no hay forma
de que las producciones sean iguales. Entonces, ante la mínima duda que ustedes tengan de que con la comunicación quizás el otro compañero pone exactamente lo mismo que ustedes, les sugiero que ni lo hagan, porque muchas veces yo voy a decir, bueno, yo voy a hablar de esto y esto y esto, y vos de esto y esto y esto, y después en definitiva alguno le copia al otro, y bueno, se suscitan los problemas. Entonces, ¿qué les digo yo? Cada uno se pone con su material, con su computadora y demás, y bueno, van leyendo y trabajando y hacen el examen. Si no, no les va a dar el tiempo para escribir las 450 450 palabras hablando con el compañero del lado. O sea, o se concentran en responder o en ayudar al otro. Es así. O sea, es una hora, va a ser 1 hora 40 con los recursos que tienen que leer, con las cosas que tienen que ver, más lo que tienen que analizar. Así que nosotros no somos policías, simplemente después verificamos lo que han hecho. Y es en beneficio de ustedes, no nuestro, lógicamente. O sea, los futuros ingenieros son ustedes. Así que eso sí les recomiendo. Traten de trabajarlo de manera individual para que no haya errores, para que no se perjudiquen entre ustedes mismos. ¿Alguna otra duda? Profe, ¿van hasta las unidades que vimos hoy? Va, claro, todas las unidades de las que vimos hoy, todas las que aparecen en Moodle, que son las unidades 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 y 11. Son 8 unidades las que se van a evaluar, que es la mitad prácticamente del programa. Bueno, gracias. Todo, es decir, repito, todas las unidades que hemos trabajado en todos los encuentros hasta el día de la fecha. Profe, hay pregunta en el chat. ¿Cuántas noticias van a ser? O sea, 500 palabras para una noticia. ¿O cuántas noticias van a ser? No, como les vuelvo a decir, van a tener que vincular 2 o 3 noticias o 2 o 3 recursos, ni siquiera les puede ser noticias periodísticas, puede ser, como les dije, un tweet, puede ser una Instagram, puede ser hasta una imagen que subamos una foto, pueden ser muchas cosas los que les vamos a utilizar como recursos. Ustedes, en base a eso, tienen que escribir entre 450 y 500 palabras, que eso básicamente es una carilla y media. Gracias. Buenísimo. ¿Alguna otra duda? Bueno, nos volvemos a encontrar el martes que viene para el parcial. Que tengan una linda noche. Hasta luego. Igualmente, profe, gracias. Suerte.